Las viejas tijeras emitieron un clic familiar mientras Ben Sullivan las limpiaba por tercera vez ese día. Su barbería había visto exactamente 2 clientes desde el amanecer, y la tarde se arrastraba como un carrito volador averiado. Fuera de la pequeña ventana, alienígenas de diversas formas y tamaños pasaban por el pasillo principal de la estación Harmony, pero ninguno parecía interesado en un corte de pelo. Ben limpió su sillón de cuero y miró el reloj. 3 horas más para el cierre. Se había mudado a este remoto puesto comercial hacía 2 años, con la esperanza de encontrar aventuras y un trabajo estable. La parte de la aventura había sido decepcionante, consistiendo principalmente en arreglar filtros de aire rotos y escuchar a los comerciantes quejarse de los retrasos en los envíos. El trabajo, sin embargo, fue bastante constante. Puede que los extraterrestres no necesiten cortes de pelo al estilo humano, pero muchos apreciaban su habilidad para arreglar sus diversos pelajes, plumas y otros apéndices. Un suave tintineo anunció la entrada de alguien en su tienda. Ben levantó la vista mientras organizaba sus herramientas y vio una figura con una capa oscura con capucha. El desconocido era alto, más alto que la mayoría de los humanos, pero se movía con una extraña gracia que sugería que tampoco era del todo humano. Ben no podía verles la cara con claridad bajo la profunda capucha. «¿Estamos cerrados?», preguntó el desconocido con un marcado acento galáctico. La voz sonaba femenina, con una extraña cualidad musical que hizo que Ben quisiera escuchar con más atención. «Todavía no», respondió Ben, dejando el paño de limpieza sobre la mesa. «¿Qué puedo hacer por ti?». La desconocida se movió, y Ben notó que llevaba algo en brazos. Parecía un transportín para mascotas, de los caros, hecho de una especie de malla metálica que dejaba pasar el aire pero mantenía oculto lo que hubiera dentro. Extraños ruidos provenían del interior. No son exactamente ruidos de animales, pero definitivamente son los sonidos de algo vivo y triste. «Necesito ayuda», dijo la mujer, y su acento hizo que las palabras sonaran formales y cuidadosas. «Mi hijo está muy alterado, muy asustado. Debo hacer negocios en esta estación, pero no puedo llevarla conmigo. No es seguro». Ben frunció el ceño. «Soy barbero, no niñera». La mujer metió la mano en su capa y sacó una bolsita que tintineó con el sonido de los créditos. Créditos reales, no las transferencias digitales que usa la mayoría de la gente hoy en día. «Pagaré bien. Pareces tranquilo, en paz. Mi hijo necesita a alguien así». Ben volvió a mirar al transportista. Los sonidos que provenían del interior se hacían más fuertes, más angustiantes. Lo que fuera que estuviera allí dentro estaba claramente asustado. Siempre se le había dado bien tratar con clientes nerviosos, ya fueran humanos con miedo a las tijeras o extraterrestres preocupados por confiar su apariencia a alguien de otra especie. «¿De qué duración estamos hablando?», preguntó. «Solo unas horas. Tal vez hasta la mañana. No puedo decirlo con exactitud». Ben lo consideró. Los créditos que había en esa bolsa le alcanzarían para pagar el alquiler de 2 meses. Y, sinceramente, cuidar la mascota o el hijo de alguien no podría ser más aburrido que sentarse en su tienda vacía toda la tarde. «¿Qué clase de niño?», preguntó. La mujer vaciló. «Ella es especial, diferente, pero inofensiva. Ella solo necesita un lugar tranquilo para descansar mientras yo trabajo». Ben asintió con la cabeza hacia su habitación trasera. «Tengo una silla cómoda allí atrás y está alejada del ruido del pasillo principal». «¿Funcionará?». El alivio pareció inundar al desconocido, aunque todavía no podía ver su rostro con claridad. «Sí, eso sería muy bueno». Ella le entregó la bolsa de créditos. Ben casi lo deja caer. Había muchos más créditos de los que había esperado. Esto era dinero suficiente para vivir cómodamente durante meses. «No necesito tanto», dijo, intentando devolver algo. «Quédatelo», dijo la mujer con firmeza. «Mi hijo es muy precioso para mí. Si algo le sucediera», dijo, dejando la frase en suspenso, pero Ben percibió verdadera preocupación en su voz.
Ben llevó el transportín a su habitación trasera, que en realidad era un pequeño espacio con un viejo sillón y una mesa donde guardaba su guitarra. El vehículo era más pesado de lo esperado, y lo que fuera que estuviera dentro se había quedado completamente en silencio. Puede que al principio sea tímida, explicó la mujer, siguiéndolo. No intentes forzarla a irse. Deja que venga a ti si ella lo desea. ¿Necesita alguna comida especial o algo en particular? No, simplemente sé amable con ella. La mujer hizo una pausa. ¿Tocas música? Se había fijado en la guitarra apoyada contra la pared. Un poco ayuda a pasar el tiempo. Algo cambió en su voz. Me interesé más. Puede que eso le guste. Mi gente, nosotros apreciamos la música. Antes de que Ben pudiera preguntar a qué se refería con mi gente, la mujer ya se dirigía a la puerta. Regresaré tan pronto como pueda. Gracias por su amabilidad. Y entonces se marchó, dejando a Ben solo con lo que fuera que hubiera en el transportín. Durante varios minutos, se quedó allí de pie, mirándolo. La malla era demasiado fina para ver a través de ella con claridad, pero podía distinguir formas vagas que se movían en su interior. Lo que fuera que hubiera dentro. Era aproximadamente del tamaño de un perro o gato pequeño, a juzgar por el peso del transportín. De nuevo comenzaron a oírse ruidos extraños procedentes del interior. No son exactamente gemidos, pero definitivamente son sonidos de algo que no es feliz. Ben ya había tratado con animales nerviosos antes. Cuando él era pequeño, su abuela rescataba gatos callejeros, y él había aprendido paciencia observándola mientras ella convencía a las asustadas criaturas para que salieran de sus escondites. Hola, dijo en voz baja, sentándose en la silla junto al transportín. Soy Ben. Tu mamá me pidió que te hiciera compañía un rato. El sonido cesó de inmediato. Lo que estuviera dentro estaba escuchando. Ben extendió lentamente la mano hacia el pestillo de la puerta del transportín. Voy a abrir esto. Bueno, no tienes que salir si no quieres. El pestillo se abrió con un clic. Ben se recostó en su silla y esperó. Durante mucho tiempo no pasó nada. Entonces, muy lentamente, algo se movió entre las sombras del portador. Un pequeño hocico asomaba, seguido de lo que parecía una cabeza de reptil cubierta de escamas oscuras que parecían brillar con su propia luz. Ben parpadeó con fuerza, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero no, lo que salió del transportín definitivamente no era una mascota normal. Era claramente reptiliano, con 4 patas y una larga cola, pero se movía con una inteligencia reflejada en sus brillantes ojos dorados que ningún animal común poseía. Las escamas cambiaban ligeramente de color con la luz, pasando de un azul intenso a verde y luego a púrpura. Era un dragón bebé. Estaba viendo un dragón bebé de verdad. La criatura lo estudió con aquellos ojos extraordinarios, con la cabeza inclinada de una manera que parecía casi humana en su curiosidad. Era hermoso y extraño, diferente a todo lo que Ben jamás había imaginado que podría encontrar. Bueno, dijo Ben en voz baja, sin querer asustarlo. Definitivamente eres especial. El dragón bebé dio un paso vacilante fuera del transportín, y luego otro. Sus movimientos eran cautelosos, listos para volver rápidamente a un lugar seguro al primer signo de peligro, pero Ben permanecía completamente quieto, dejando que marcara el ritmo. Iba a ser una velada interesante. El dragón bebé había estado agazapado en el borde del transportín durante casi una hora, observando a Ben con esos inteligentes ojos dorados. Cada pequeño movimiento que hacía provocaba que la criatura se tensara, lista para huir de vuelta a la seguridad de su guarida móvil. Ben había intentado todo lo que se le ocurría para ayudarlo a relajarse. Palabras suaves, movimientos lentos, incluso ofrecerle un poco de agua en un cuenco pequeño. Nada funcionó. En todo caso, el pequeño dragón parecía ponerse cada vez más ansioso con el paso del tiempo. Ben podía ver ahora a la criatura temblando, sus escamas iridiscentes cambiando a través de preocupantes tonos de púrpura oscuro y gris. De vez en cuando, emitía un pequeño sonido,
algo entre un gemido y un gorjeo que le conmovía el corazón. Era evidente que el niño estaba asustado, independientemente de la especie a la que perteneciera. Vamos, pequeño, murmuró Ben, reclinándose en su silla para parecer menos amenazante. No voy a hacerte daño. La cola del dragón se estremeció, y dio medio paso hacia atrás, hacia quien lo portaba. Ben se dio cuenta de que su voz, por muy suave que fuera, podría estar empeorando las cosas. Algunos animales respondían mejor a ser ignorados que a recibir atención directa. Se quedó sentado en silencio durante un rato, echando miradas ocasionales al dragón, pero sobre todo simplemente existiendo en el mismo espacio sin intentar interactuar. La criatura pareció apreciar este enfoque menos directo. Su temblor disminuyó ligeramente, y los colores preocupantes de sus escamas comenzaron a desvanecerse en azules y verdes más neutros. La mirada de Ben se posó en su vieja guitarra acústica apoyada contra la pared. Lo había traído consigo desde la tierra cuando se mudó a la estación Armonía. Era una de las pocas cosas que poseía que le recordaban a su hogar. En las largas y solitarias tardes después del cierre de la tienda, tocaba canciones sencillas que su padre le había enseñado años atrás. Quizás la música podría ayudar donde las palabras habían fallado. Moviéndose muy lentamente, Ben extendió la mano hacia la guitarra. El dragón observaba cada movimiento, pero no retrocedía. Ben colocó el instrumento sobre su regazo y pulsó suavemente una sola cuerda. La nota clara resonó suavemente en la pequeña habitación. El efecto fue inmediato. El dragón alzó la cabeza y sus orejas se pusieron erguidas con repentino interés. Sus escamas adquirieron un cálido color dorado que combinaba con sus ojos. Ben sonrió y pulsó otra cuerda, luego otra. El dragón avanzó sigilosamente, ya sin pensar en rutas de escape, completamente absorto por los sonidos. Cuando Ben comenzó a tocar Ae, una melodía sencilla, una vieja canción folclórica que su abuela solía cantar, la criatura salió completamente del transportín. El dragón bebé permanecía completamente quieto, escuchando con lo que solo podría describirse como asombro. Sus escamas continuaron cambiando de color, pero ahora se movían a través de hermosos tonos de oro, plata y azul suave que parecían coincidir con el ritmo de la música. «Eso te gusta, ¿verdad?», Ben dijo en voz baja, mientras seguía tocando. El dragón ladeó la cabeza al oír su voz, pero ya no parecía tener miedo. Ben tocó otra canción, esta vez una suave nana. El dragón se acercó sigilosamente, atraído por la música como una polilla a la llama. Para cuando Ben terminó la segunda canción, la criatura estaba sentada justo al lado de su silla, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los delicados patrones de sus escamas y la forma en que sus ojos reflejaban las luces de la habitación. «Eso está mejor», dijo Ben, comenzando una tercera canción. «La música ayuda, ¿verdad?». Para su asombro, el dragón emitió un suave sonido que parecía casi como si intentara cantar. El tono era musical, armonizando con su guitarra de una manera que le puso la piel de gallina a Ben. Esto no fue simplemente un comportamiento inteligente. Esto fue apreciación artística. Mientras Ben seguía jugando, el dragón se volvía más audaz. Olisqueó con curiosidad sus zapatos, y luego la propia guitarra. Cuando Ben tocaba un pasaje particularmente complejo, las escamas de la criatura centelleaban con rápidos cambios de color que parecían seguir la melodía. «Tu madre decía que su gente aprecia la música», dijo Ben durante una pausa entre canciones. «Empiezo a comprender lo que quiso decir». El dragón lo miró cuando mencionó a su madre. Y Ben habría jurado que vio comprensión en aquellos ojos dorados. Esta no era, sin duda, una mascota común y corriente. Se trataba de un ser sapiente, joven pero claramente inteligente. Ben volvió a tocar, esta vez improvisando en lugar de ceñirse a las canciones conocidas. Al dragón pareció gustarle esto aún más, respondiendo a los cambios de tempo y tonalidad con cambios correspondientes de color y postura. Cuando Ben tocaba melodías suaves y fluidas, la criatura se relajaba y se mecía suavemente.
Cuando aceleró el paso, sus escamas se iluminaron y pareció más alerta y excitado. Tras una hora de esta conversación musical, el dragón hizo algo que sorprendió por completo a Ben. Saltó a su regazo. Ben se quedó paralizado, temiendo que cualquier movimiento pudiera asustar de nuevo a la criatura. Pero el dragón simplemente se acurrucó contra su pecho como un gato satisfecho, ronroneando con un sonido parecido al de campanillas de viento en una suave brisa. Bueno, ya lo creo, susurró Ben, ajustando cuidadosamente su agarre en la guitarra para poder seguir tocando mientras el dragón descansaba contra él. Parece que ahora somos amigos. El ronroneo del dragón se intensificó y sus escamas adquirieron cálidos y reconfortantes tonos dorados y verdes. Ben podía sentir el latido del corazón de la criatura contra su pecho, rápido pero constante. Fuera lo que fuese ese pequeño ser, claramente había decidido que era digno de confianza. Ben tocó canción tras canción a medida que avanzaba la noche. A veces, el dragón gorjeaba en armonía, creando los duetos más hermosos de los que Ben jamás había formado parte. A veces simplemente escuchaba, con los ojos entrecerrados en señal de satisfacción. A medida que avanzaba la noche, la respiración del dragón se hizo más lenta y regular. La pequeña criatura se estaba quedando dormida en sus brazos, arrullada por la suave música y la calidez del contacto humano. Ben descubrió que sentía un cariño genuino por aquel niño extraño. Se preguntó de dónde venía, cómo se llamaba su especie, porque su madre tuvo que dejarlo con un extraño. La confianza del dragón se sentía como un regalo precioso, algo que de alguna manera se había ganado a través de la paciencia y la música. «Duerme bien, pequeño», susurró, tocando una última nana suave mientras los ojos del dragón se cerraban por completo. «Seas lo que seas, vengas de donde vengas, aquí estás a salvo». El ronroneo del dragón continuó incluso dormido, una suave vibración contra el pecho de Ben que le resultaba extrañamente reconfortante. Nunca había esperado pasar la noche cuidando a un niño alienígena, pero tenía que admitir que era lo más interesante que le había pasado desde su llegada a la estación Harmony. Fuera de su tienda, los pasillos de la estación se habían quedado en silencio al terminar la jornada laboral. Pero dentro de su pequeño cuarto trasero, Ben seguía tocando música suave para su compañero dormido, sintiéndose más tranquilo que en meses. No tenía ni idea de que sostenía en brazos al futuro gobernante de una de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Para él, simplemente era un niño asustado que necesitaba consuelo, y la música había sido la clave para proporcionárselo. A veces, las conexiones más profundas son también las más sencillas. La luz del sol comenzaba a filtrarse por la pequeña ventana de la barbería de Ben cuando oyó el suave tintineo de su timbre. La puerta se abrió. Había dormido a ratos en su silla durante toda la noche. El dragón bebé seguía acurrucado contra su pecho, cálido y tranquilo. Cada vez que intentaba moverse, la criatura se estremecía un poco y él se quedaba paralizado, sin querer perturbar su descanso. Ahora se oían voces provenientes de la tienda. La mujer encapuchada había regresado, y no venía sola. Ben podía oír al menos a otras 3 personas con ella. Sus pasos eran cautelosos y medidos, como los de soldados o guardaespaldas. El dragón se estremeció al oír las voces familiares, alzando la cabeza y emitiendo un suave gorjeo interrogativo. Sus escamas brillaron con tonos azules y plateados alerta. «Es tu madre, ¿verdad?», susurró Ben. La cabeza del dragón giró hacia los sonidos, y sus orejas se alzaron con un evidente reconocimiento. Ben oyó a la mujer hablar en voz baja con sus acompañantes, palabras que no pudo entender del todo. Entonces su voz se acercó al entrar en la trastienda. «Ben, ¿puedo entrar?». «Pasa», dijo él en voz baja, pero despacio. «Ha estado durmiendo». La mujer entró en la habitación del fondo, aún con su capa con capucha, seguida de 3 figuras altas que permanecieron en silencio en la puerta. Ben notó que todos vestían ropa oscura que parecía más un uniforme que ropa de civil, y se movían con la postura disciplinada de guardias entrenados.
Cuando la mujer vio a su hijo acurrucado plácidamente en los brazos de Ben, se detuvo en seco. Ben no podía verle el rostro bajo la capucha, pero su lenguaje corporal denotaba una completa sorpresa. «Está tranquila», dijo la mujer, y Ben percibió un asombro genuino en su voz. «Nunca está tranquila con extraños». El pequeño dragón gorjeó de nuevo y comenzó a moverse, claramente con ganas de ir con su madre. Pero cuando Ben se movió para ayudarlo a bajar de su regazo, la criatura se acurrucó contra él, emitiendo sonidos de angustia. «Está bien», dijo Ben con dulzura, tomando su guitarra. «Déjame tocar algo primero». Rasgueó unos acordes suaves, e inmediatamente el dragón se relajó. Sus escamas se tornaron de un verde dorado de satisfacción, y se recostó contra el pecho de Ben con un suave ronroneo. La mujer se acercó y Ben alcanzó a ver su rostro bajo la capucha. Sus facciones eran elegantes y afiladas, definitivamente no humanas, con los mismos ojos dorados que su hija. Su piel tenía un leve brillo, y cuando se movió, creyó ver un atisbo de escamas en su mandíbula. «¿Qué hiciste?», preguntó, con un acento menos marcado, como si se sintiera más cómoda o menos preocupada por ocultar su identidad. «Los mejores cuidadores de la galaxia no pueden lograr lo que tú has hecho con simple música». Ben se encogió de hombros, sin dejar de tocar suaves melodías. «Solo la traté como a cualquier niña asustada». La música pareció ayudarla a relajarse. El dragón había comenzado a emitir suaves sonidos musicales en armonía con la guitarra, tal como lo había hecho durante toda la noche. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par ante tal despliegue. «Canta», susurró la mujer. «Nunca ha cantado para nadie fuera de nuestra familia». Ben sonrió. «Tiene una voz preciosa. Anoche cantamos varios duetos». Una de las figuras silenciosas en la puerta dio un paso al frente y habló en un idioma que Ben no reconoció. La mujer respondió en el mismo idioma, con un tono cortante y autoritario. La figura retrocedió de inmediato. «Mis compañeros están preocupados por el horario», le explicó la mujer a Ben. «Pero no me esperaba esta situación». Se acercó lentamente, extendiendo las manos hacia su cría. El pequeño dragón miró alternativamente a Ben y a su madre, con las escamas temblando de incertidumbre. Cuando la mujer intentó levantarlo, la criatura se aferró a la camisa de Ben y comenzó a emitir sonidos de angustia de nuevo. «Toma», dijo Ben, continuando con la música con una mano mientras animaba suavemente al dragón con la otra. «Tranquilo, pequeño. Tu mamá está aquí». La mujer esperó pacientemente mientras Ben tocaba una melodía relajante y le hablaba en voz baja a su hijo. Poco a poco, el dragón se dejó mover, aunque seguía mirando a Ben y extendiendo la mano hacia la guitarra. «Quiere que sigas tocando», observó la mujer. Ben asintió y continuó con la suave melodía. El dragón se acomodó en los brazos de su madre, aunque su atención permaneció fija en Ben y en la música. «Tienes un don», dijo la mujer, quitándose la capucha por completo. Su rostro era de una belleza sobrecogedora, de una forma casi de otro mundo, con pómulos altos y rasgos que parecían esculpidos en piedra preciosa. Las escamas que Ben había vislumbrado a lo largo de su mandíbula se extendían por su cuello en elegantes dibujos que capturaban la luz. «Mi gente tiene una musicalidad natural, pero lo que habéis hecho es extraordinario». Ben se sintió avergonzado por los elogios. No tuvo nada de especial. Ella solo necesitaba que alguien tuviera paciencia con ella. ¿Paciente? La mujer repitió la palabra como si tuviera un significado especial. Sí, esa es una cualidad poco común. Metió la mano en su capa y sacó otra bolsa de créditos, aún más grande que la primera. «Esto no compensa del todo lo que nos has dado, pero no necesito más dinero», interrumpió Ben. «Lo que pagaste antes ya era demasiado». La mujer lo miró fijamente. «¿Rechazarías el pago? Es una niña encantadora. Disfruté pasando tiempo con ella». El dragón emitió un suave sonido y extendió la mano hacia Ben de nuevo. Su madre los miró pensativa a ambos. «Puede que vuelva a necesitar sus servicios»,
dijo la mujer con cautela. Mis obligaciones a menudo me obligan a viajar, y como usted ha visto, mi hija no se adapta bien a las nuevas situaciones. Ben lo consideró. Supongo que estará bien. Es bienvenida aquí cuando quiera. ¿Cuidarías así a una cría de mi especie sin preguntar qué somos ni de dónde venimos? Ben miró a la cría de dragón, que seguía observándolo con aquellos extraordinarios ojos dorados. ¿Importa? Solo es una niña que necesita que alguien la proteja y la haga feliz mientras su madre trabaja. Con eso me basta. La expresión de la mujer se intensificó, estudiando a Ben como si lo viera con claridad por primera vez. No eres lo que esperaba según los informes sobre los humanos. Tu especie tiene fama de agresiva y belicosa. Ben soltó una risita. Algunos de nosotros tal vez, pero la mayoría de los humanos que conozco solo quieren vivir en paz y ayudar a sus vecinos cuando pueden. La dragona gorjeó e hizo gestos para alcanzar la guitarra. Ben tocó amablemente algunas notas más, haciendo que la criatura ronroneara de satisfacción. «Querrá volver», advirtió la mujer. «Puede que tengas una visitante habitual. Me parece bien. Se pone muy tranquilo por aquí». La mujer volvió a hablar con sus compañeros en su idioma. Ben se quedó sin palabras. Lo que sonaron como órdenes. Se enderezaron y asintieron respetuosamente antes de salir de la tienda. «Debo irme», le dijo la mujer a Ben. «Pero volveremos pronto». Mientras se dirigía a la puerta, aún con su hija en brazos, ahora tranquila, Ben preguntó, «¿Cómo se llama?» Pasé toda la noche con ella y no supe cómo llamarla. La mujer hizo una pausa. «Se llama Ember». «Ember», repitió Ben, y la cabeza de la pequeña dragona giró al oírla. «Es un nombre bonito. Y tú eres Ben Sullivan», dijo la mujer. No era una pregunta. Ben arqueó una ceja. «¿Cómo sabes mi nombre completo?» «Me gusta saber de las personas a quienes confío lo que más quiero». Acomodó a Ember en sus brazos. «Hasta que nos volvamos a ver, Ben Sullivan». Después de que se marcharon, Ben se sentó solo en su taller, aún con su guitarra. El lugar se sentía extrañamente vacío sin la presencia de Ember. Se encontró deseando que llegara su próxima visita, preguntándose qué otras canciones le gustaría aprender a la pequeña dragona. No tenía ni idea de que acababa de aceptar convertirse en el cuidador no oficial del heredero de un imperio interestelar, o que la noticia de su éxito pronto se extendería por las altas esferas de la política galáctica. Para Ben, esto era simplemente el comienzo de una inusual amistad con una niña extraordinaria y su igualmente extraordinaria madre. Pero mientras limpiaba su tienda y se preparaba para otro día de clientes habituales, no podía sacudirse la sensación de que su tranquila vida en la estación Armonía estaba a punto de volverse mucho más interesante. Habían pasado 3 semanas desde que Ben conoció a Ember y a su misteriosa madre, y su vida se había asentado en un nuevo y agradable ritmo. Lyra, como le había pedido que la llamara, llevaba a Ember a su tienda cada pocos días. Las visitas siempre seguían el mismo patrón. Lyra llegaba con sus silenciosas compañeras, dejaba a Ember al cuidado de Ben durante varias horas mientras atendía asuntos en otra parte de la estación, y regresaba para encontrar a su hija completamente contenta y, a menudo, profundamente dormida en los brazos de Ben. Ben había descubierto que a Ember le encantaban las melodías complejas y tenía un oído increíble para la armonía. Podía recordar canciones después de escucharlas solo una vez, y las tarareaba a la perfección en visitas posteriores. Sus escalas danzaban entre colores, que parecían coincidir con la emoción que transmitía la música. Dorados y plateados brillantes para las melodías alegres, azules y morados profundos para las tristes, rojos y naranjas vibrantes para las de ritmo fuerte. Hoy había empezado como cualquier otra visita, con Lyra trayendo a Ember justo después del almuerzo, pero algo se sentía diferente. Lyra parecía más tensa de lo normal, y sus guardianes no dejaban de mirar hacia el pasillo como si esperaran problemas. ¿Está todo bien?, preguntó Ben mientras se acomodaba en su silla con Ember en su regazo y la guitarra lista. ¿Problemas en la estación?,
dijo Lyra con desdén. Pero Ben notó que no se había quitado la capucha ese día. Nada que te incumba. Ben empezó a tocar una de las canciones favoritas de Ember, una suave melodía que había compuesto solo para ella. La pequeña dragona se relajó de inmediato y comenzó a armonizar suavemente. Pero Lyra permaneció de pie cerca de la puerta en lugar de sentarse en la silla libre como solía hacer. A mitad de la segunda canción, las alarmas empezaron a sonar por toda la estación. Las luces de emergencia parpadearon en rojo en los pasillos y una voz automatizada anunció una alerta de seguridad en toda la estación. Ben dejó de tocar y Ember emitió sonidos interrogativos. ¿Qué ocurre?, preguntó Ben, pero Lyra ya se dirigía a la puerta. Habló rápidamente con sus compañeros en su idioma musical, y estos inmediatamente tomaron posiciones defensivas alrededor de la entrada de la tienda. A través de la ventana, Ben pudo ver gente corriendo por los pasillos. Algunos hacia las estaciones de emergencia y otros simplemente huyendo presas del pánico. «Quédate aquí», ordenó Lyra, pero miraba a sus guardias, no a Ben. «Protégelos a ambos». Antes de que Ben pudiera preguntar qué quería decir, Lyra desapareció, desvaneciéndose en el caos exterior. Ember comenzó a emitir sonidos de angustia, y sus escamas se tornaron en grises y púrpuras preocupados. «Está bien, pequeña», dijo Ben, reanudando su música a pesar de su creciente inquietud. «Tu madre volverá pronto». Uno de los guardias entró en la trastienda, hablando en un acento galáctico estándar. «Enciendan las noticias. Algo ha ocurrido». Ben activó su pequeña pantalla hueca, cambiando de canal hasta encontrar uno con información actualizada. Lo que vio le heló la sangre. «Boletín de emergencia», decía el reportero. «La emperatriz del Imperio Dracónico lleva desaparecida más de 72 horas. Las flotas imperiales se están movilizando en 3 sistemas estelares, y fuentes diplomáticas sugieren que la desaparición podría ser el resultado de un intento de asesinato». Ben miraba fijamente la pantalla, que mostraba imágenes de enormes naves de guerra y retratos oficiales de funcionarios de la Corte del Dragón. La voz del reportero continuó con información que dejó a Ben atónito. La emperatriz Arapina fue vista por última vez saliendo del Palacio Imperial con su hija pequeña, heredera al trono. Fuentes del palacio confirman que tanto la emperatriz como la joven princesa están desaparecidas, lo que hace temer que la sucesión imperial esté en peligro. La pantalla mostraba un retrato oficial de la emperatriz Arapina del Imperio Dracónico. Incluso con el atuendo formal y las vestiduras ceremoniales, Ben reconoció el rostro de inmediato. Los ojos dorados, la elegante estructura ósea, el ligero rastro de escamas en la mandíbula. Lyra, la mujer que había estado llevando a su hija a su barbería, era la gobernante de una de las civilizaciones más poderosas del espacio conocido. Ben bajó la mirada. A Ember, que seguía acurrucada en sus brazos, sus escamas ahora cambiaban de color, confusas al percibir su angustia. La cría de dragón a la que le había estado cantando nanas era la heredera de un imperio interestelar. «Oh», dijo Ben débilmente. «Oh, esto no pinta nada bien». El guardia que le había dicho que viera las noticias se acercó. «Ahora entiendes por qué era necesario el secreto». La mente de Ben daba vueltas. Se había estado escondiendo allí de asesinos. La corte imperial tenía muchos enemigos, muchos que dañarían a Child para perjudicar a la emperatriz. Esta estación fue elegida por ser un lugar común. A nadie se le ocurriría buscar a la realeza en una barbería humana. Las noticias continuaban con informes cada vez más alarmantes. 3 gobiernos alienígenas distintos habían emitido comunicados expresando su preocupación por la crisis sucesoria. Las rutas comerciales se estaban viendo interrumpidas mientras las naves de la Armada Imperial se desplazaban a posiciones defensivas. Incluso se mencionaban escaramuzas fronterizas menores, ya que varias facciones ponían a prueba los límites de la respuesta imperial. «La galaxia va a la guerra», se dio cuenta Ben. «Porque la gente piensa que está muerta», gimió Ember. Percibiendo la tensión en la habitación, aunque sin comprender la causa,
Ben comenzó a tocar de nuevo automáticamente, intentando calmar tanto a la cría de dragón como sus propios nervios. Ella se tranquilizó un poco, pero sus escamas permanecieron apagadas y preocupadas. Otro guardia entró en la habitación, hablando con urgencia en el idioma de los dragones. La expresión del primer guardia se ensombreció. ¿Qué ocurre?, preguntó Ben. Naves imperiales se acercan a la estación. Muchas naves. A través de su ventana, Ben pudo ver las inconfundibles siluetas de las naves de guerra dragón tomando posiciones alrededor de la estación Armonía. Eran hermosas y aterradoras. Todo curvas fluidas y metal reluciente que parecía cambiar de color como las escamas de Ember. ¿Han venido a rescatarla?, preguntó Ben. Tal vez. O tal vez vienen porque alguien ha revelado su paradero. Las implicaciones de eso lo golpearon a Ben como un puñetazo. Si las fuerzas hostiles sabían que Lyra estaba allí, si la habían rastreado hasta esta anodina estación comercial, entonces Ember corría un grave peligro. Y Ben era lo único que se interponía entre una cría de dragón y quienes querían matarla por motivos políticos. «Protegemos a la princesa», dijo el guardia con firmeza. «Si leer los pensamientos de Ben es nuestro deber». Ben miró a Ember, quien había comenzado a emitir suaves sonidos interrogativos. Era demasiado pequeña para comprender lo que sucedía, pero podía sentir el miedo de los adultos a su alrededor. «Entonces la protegeremos», convino Ben. No tenía entrenamiento para este tipo de situación, ni armas, ni habilidades especiales más allá de cortar el pelo y tocar la guitarra. Pero esta pequeña criatura asustada había confiado en él, había encontrado consuelo en su música y su presencia. No iba a permitir que nadie la lastimara. La cría de dragón lo miró con esos extraordinarios ojos dorados. Y Ben tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pasara lo que pasara, fueran cuales fueran los peligros que se aproximaran, se interpondría entre esta niña y cualquiera que quisiera hacerle daño. Aunque fuera la niña más importante de la galaxia, las naves de guerra imperiales llevaban 6 horas atracadas en la estación Harmony cuando la emperatriz Sarapina finalmente regresó a la tienda de Ben. Ya no llevaba la capa que la ocultaba, sino unas túnicas fluidas que parecían hechas de luz estelar líquida. Sus escamas eran ahora completamente visibles, creando intrincados patrones a lo largo de sus brazos y cuello. Eso la delataba como inconfundiblemente de la realeza. Tras ella, una procesión de funcionarios, asesores y guardias llenaba por completo la pequeña barbería de Ben. Algunos eran dragones como Sarapina. Otros representaban distintas especies alienígenas que Ben reconocía como importantes potencias galácticas. Todos parecían muy serios e importantes. Ben había pasado todo el tiempo tocando música para Ember, quien se había mantenido notablemente tranquila a pesar del caos exterior. La pequeña dragona parecía comprender que, mientras Ben estuviera allí con su guitarra, estaría a salvo. Sus escamas habían recuperado sus alegres colores habituales, e incluso se había echado una siesta acurrucada contra su pecho. «Ben», dijo Sarapina al entrar en la trastienda. Su voz tenía un tono autoritario que antes no había tenido. Pero cuando lo miró, su expresión se iluminó con una cálida gratitud. «Su Majestad», dijo Ben con torpeza, sin estar seguro del protocolo. «Vi las noticias. Ahora entiendo por qué necesitabas a alguien que vigilara a Ember». Los ojos de Sarapina se abrieron ligeramente. «Sabes quiénes somos, y aún así te quedaste aquí. Seguiste cuidando de mi hija, incluso sabiendo que corría peligro», dijo ella. «¿A dónde más iba a ir?», preguntó Ben. «Me necesitaba». Uno de los oficiales dragón dio un paso al frente y habló rápidamente en su idioma musical. Sarapina respondió con evidente irritación, y sus escamas se tornaron de colores más oscuros e imponentes. El oficial retrocedió respetuosamente. «Mis asesores están preocupados por la seguridad», explicó Sarapina. «No entienden por qué un humano desconocido arriesgaría su vida por una niña alienígena». Ben miró a Ember, que observaba la conversación con ojos inteligentes.
Porque no es una niña alienígena. Es solo una niña, y los niños necesitan protección. El comentario pareció despertar algo entre los oficiales reunidos. Ben escuchó susurros en varios idiomas, todos con tonos de sorpresa o asombro. La noticia ya se ha extendido, continuó Sarapina. Los servicios de noticias de toda la galaxia informan que la Fuerza Aérea Imperial estuvo a salvo gracias a un barbero humano que la tranquilizó con música. Representantes de docenas de gobiernos han solicitado reuniones. Reuniones conmigo. Ben se sintió abrumado por el Yao. ¡Qué idea! El humano que lo logró. Nuestros mejores especialistas fracasaron. ¿Quién se ganó la confianza de mi hija con simple amabilidad? Sarapina señaló la concurrida tienda principal. 3 embajadores han solicitado escucharte tocar. La Federación Galáctica de Comercio desea discutir programas de intercambio cultural. El Consejo Académico cree que representas una nueva comprensión de la armonía entre especies. Ben acarició suavemente las escamas de Ember, y ella ronroneó de satisfacción. Solo toqué algunas canciones. Hiciste mucho más que eso. Sarapina se sentó en la silla libre, pareciendo de repente menos una emperatriz y más una madre agradecida. ¿Sabes cuál será el título completo de mi hija cuando alcance la mayoría de edad? Supongo que es complicado. Buscadora de armonías, guardiana de las canciones antiguas, voz de los 17 mundos. Sarapina sonrió. La música es fundamental para nuestra cultura. Ben. Determina nuestra política, nuestras relaciones, toda nuestra forma de entender el universo, y mi hija nunca había respondido a la música antes de conocerte. Las implicaciones de esto comenzaban a calar hondo. ¿Crees que he cambiado algo importante? Sé que sí. Los músicos de la corte que han ni siquiera alguien que hubiera trabajado con ella desde su nacimiento podría haber logrado lo que usted consiguió en una sola noche. Uno de los funcionarios humanos que Ben había visto entre la multitud dio un paso al frente. Señor Sullivan, soy el embajador Chen de la misión diplomática de la Tierra. Hemos recibido instrucciones de ofrecerle cualquier puesto que desee en nuestro Departamento de Relaciones Interestelares. Ben parpadeó. No sé nada de diplomacia. Ha logrado más en 3 semanas que la mayoría de los diplomáticos en toda su carrera, respondió el embajador Chen. La emperatriz Sarapina levantó la mano pidiendo silencio. Antes de que otros hagan sus ofertas, quisiera hacer la mía. Miró directamente a Ben. Le ofrezco un puesto en la corte imperial. Cualquier título que desee, riquezas inimaginables y los mejores maestros de la galaxia para ayudarle a comprender todo el poder de lo que ha descubierto. Ben lo meditó detenidamente. La idea de abandonar su vida sencilla por las complejidades de la política galáctica le incomodaba profundamente. ¿Y si dijera que no? Preguntó. La pregunta pareció sorprender a todos en la sala. Sarapina ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Se negaría? Me gusta mi vida aquí. Es tranquilo y sencillo. Me dedico a arreglar a la gente y a tocar música por las noches. Pero tú podrías ayudar a dar forma al futuro de las relaciones interestelares. El embajador Chen presionó. Tu habilidad natural para la comunicación entre especies podría prevenir guerras y forjar alianzas. Ben miró a su alrededor, observando todos los rostros expectantes de la habitación, y luego bajó la mirada hacia Ember, que comenzaba a quedarse dormida en sus brazos. Te propongo un trato, le dijo a Sarapina. Me quedaré aquí y seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Cuando necesites a alguien que te cuide, Ember, tráela. Le enseñaré canciones, la protegeré y seré su amiga. Pero no quiero títulos, ni política, ni nada de esas cosas complicadas. Y a cambio, les dices a todas estas personas importantes que los humanos no somos solo guerreros, comerciantes o cualquier otra reputación que tengamos. A veces solo somos vecinos que quieren ayudar. Sarapina lo miró fijamente durante un largo rato, luego empezó a reír. Era un sonido precioso, como campanillas de plata mezcladas con campanillas de viento. Ember se removió al oír el sonido familiar y emitió alegres gorjeos.
Rechazarías un imperio con tal de seguir siendo la niñera de mi hija. El mejor trabajo que he tenido en mi vida, dijo Ben con sinceridad. La emperatriz se puso de pie y se dirigió a la sala con su voz imponente. Ya tienes tu respuesta. Este ser humano elige el servicio antes que el poder, la bondad antes que la ambición. Recuerda esto cuando elabores tus informes sobre la naturaleza humana. Ella se volvió hacia Ben. Sus condiciones son aceptables, pero sepa que hoy ha hecho algo sin precedentes. La noticia que elijas se difundirá por toda la galaxia. ¿Eso supondrá algún problema? Por el contrario, creo que puede ser exactamente lo que la galaxia necesita oír. En los días siguientes, a medida que los distintos funcionarios y embajadores abandonaban la estación Harmony, Ben vio cómo su vida se adaptaba a una nueva normalidad. Su barbería se había convertido en una especie de lugar de peregrinación, con seres de toda la galaxia que se detenían para ver el sitio donde un incidente interestelar se resolvió a través de la música y la paciencia. Seguía cortando el pelo, seguía tocando la guitarra por las noches, seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento detrás de su tienda, pero ahora naves imperiales custodiaban la estación y su agenda incluía visitas regulares del futuro gobernante del Imperio Dracónico. Amber había crecido notablemente en apenas unas semanas desde su primer encuentro. Sus escalas eran más brillantes, sus canciones más complejas y su comprensión del lenguaje se desarrollaba rápidamente. Ella había empezado a llamarlo Ben amigo en su propio idioma musical, un título que Sarapina le aseguró que era uno de los mayores honores en la cultura de los dragones. Una tranquila tarde, mientras Ben tocaba una nana para la princesa dragón dormida, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Había pasado de ser un barbero desconocido a un embajador informal sin abandonar jamás su silla. Pero lo más importante no había cambiado en absoluto. Cuando Amber tenía miedo o estaba disgustada, cuando el peso de su futuro parecía demasiado pesado para unos hombros tan pequeños, Ben cogía su guitarra y tocaba, y ella se calmaba, sonreía y recordaba que estaba a salvo. A veces, las acciones más pequeñas tenían las mayores consecuencias. Y a veces, los seres más poderosos del universo solo necesitaban que alguien les cantara una canción suave.